la semana que viene voy a empezar a corregirlas. Así que estaría bueno que las empiecen a completar. Como parte de evaluación, Jorge, para mí estaría bien completarlas, corregirlas. En todo caso, y sugerir alguna forma de mejorar las respuestas o de terminar de hacerlas bien. Con eso yo creo que estaría la evaluación de este cursito de ingreso. Y para terminar el tema de los péndulos, había una serie de preguntas en la última hoja de las presentaciones, y esas hojas se referían a un tema que es importante en física, que tiene que ver con el tema de, ahora va a sonar un poco rimbombante, de las simetrías. ¿Mm? Por ahora no importa qué significa esta palabra, pero bueno, vamos a explicar más o menos de qué se trata esto. Bien, habíamos visto el experimento del péndulo, digamos, es un representante de todos los experimentos que nosotros podemos hacer. Y para nosotros esta es nuestra realidad física actual, la de los experimentos. Pero ustedes van a ver en la carrera que hay algo que da soporte a esos experimentos, o creemos que existe algo. Como físicos nosotros vamos a tener esa convicción de que existe algo atrás de esos experimentos que le da soporte, que se llaman, ¿cómo se llamaría? Lo que da soporte a eso, a que los experimentos tengan tal resultado, ¿no? Las leyes. Las leyes, perfecto. Las leyes físicas, ¿no? Vamos a aclarar, las leyes físicas no son las leyes que estudian los abogados. ¿Ok? Acá había un abogado, uno que quería hacer también abogacía. Así que ese resultado que se obtiene en los experimentos, uno tiene la convicción que lo podría explicar con algo que se llama leyes físicas. ¿Está bien? Pero para explicar este tema que es importante, el de las simetrías, ¿sí? Nosotros podemos quedarnos tranquilamente con los experimentos todavía. ¿Sí? Esto lo van a ver en la carrera. Alejandro da señales de existencia en el chat, así lo tomamos como asistencia en la carrera. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué implica esto de las simetrías? A ver, por ejemplo, nosotros ya trabajamos un poquitito con esa convicción, no la convicción que nosotros tenemos de que existan las leyes físicas, sino la convicción, ¿sí? O la creencia que nosotros tenemos de que si yo realizo el experimento, ¿sí? De la misma forma voy a tener el mismo resultado. Ahora vamos a ir un poquitito más lejos. Quizás ya mencionamos algo de este tema, pero supongamos que yo realizo el experimento en mi casa. Esto sería un eje espacial. Yo agarro, me pongo acá, ¿sí? Hago el experimento. Acá está el péndulo, ¿sí? Lo hago ahí y después me vengo a la universidad, ¿eh? Y hago el mismo experimento. ¿Sí? A esto apuntaban las preguntas que eran un poco así más conceptuales, pero bueno, ahí adelantamos un poquitito. Si ya las leyeron, acá estamos anticipando un poquitito de qué era lo que queríamos hablar. Hago el mismo experimento, que voy a obtener el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? No hace falta hacerlo, uno podría hacerlo. Está bien si uno es descreído, está muy bien. Si uno acá es descreído, ¿sí? Y lo hace, como para verificarlo, bueno, pero resulta que si uno lo hace, el experimento tiene
Si este tiene un resultado, este va a tener el mismo resultado. ¿Está bien? ¿Sí? Si... Eso es algo espectacular. ¿Mm? Entonces, si uno piensa que todavía estamos con el tema de los experimentos, ¿no? Todavía no de las leyes físicas, estamos diciendo que la física funciona de la misma manera, o sea, los experimentos funcionan de la manera, ¿sí? No importa en qué lugar del espacio, ¿sí? Yo esté, pues yo realice el experimento. Desde ahí yo estoy hablando de lo que se llama una simetría, o por lo menos lo que llamamos en este curso, espacial. ¿Estamos? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sí? O sea, es independiente de que, ¿sí? O sea, los experimentos funcionan de la misma manera independientemente de en qué lugar del espacio yo me ubique o realice el experimento. Eso es una simetría. Cuando no algo, depende, algo no depende de cierta situación, ¿sí? Ahí lo que estamos hablando es una simetría. Lo mismo sucede si yo estoy, por ejemplo, en un primer piso o planta baja, vamos a suponer que vivimos en un edificio, ¿sí? Planta baja, y hago la misma experiencia. ¿Mm? En la terraza. También es una simetría espacial, ¿sí? Pero estamos hablando de otra dirección en el espacio que es la altura. ¿Estamos de acuerdo? Esto también es una simetría espacial. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en vez de un eje espacial ponemos un eje temporal, yo realizo el experimento, qué sé yo, a la mañana, ¿Mm? Y lo realizo después, yo qué sé, a la tarde, noche, el resultado es de ese experimento el mismo. De vuelta, repito, está bien ser descreído y realizar el experimento, ¿sí? En esas dos situaciones para ver que el resultado es el mismo. Si uno tiene que estar completamente seguro, que tiene que experimentar todos los experimentos posibles, ¿sí? Sobre todas las situaciones posibles para que esto se cumpla. Pero bueno, con un par de experimentos ya nosotros nos convencemos. Un pensamiento inductivo tendríamos ahí, bueno, van a ver inducciones después de matemática. Pero bueno, esto es, acá vamos a poner noche. Por lo tanto, lo que vamos a hablar acá es una simetría, por lo menos en este curso. Después de simetría temporal, cuando lo vean en otro contexto, quizá sí, implique otra cosa. Simetría temporal. ¿Estamos? Fácil, ¿no? El concepto de simetría espacial y simetría temporal. Los experimentos, que por ahora lo que manejamos nosotros, los experimentos, el experimento del péndulo, pero en general los experimentos, sí cumplen esa simetría espacial y esa simetría temporal. Después van a ver que las leyes de la física también cumplen lo que da soporte a esos experimentos, que son las leyes, también cumplen esa simetría. Pero por ahora nos conformamos con los experimentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita? ¿Mm? ¿Una obviedad? Bueno, lo que sigue no va a ser una obviedad. Volvamos al caso de donde yo estaba en casa y me voy para la universidad, pero me voy en un vehículo. ¿Está bien? Y arriba de ese vehículo yo hago el experimento del péndulo. ¿Está bien?
Entonces ya tenemos 3 hombrecitos haciendo el mismo experimento. Uno que está en casa, uno que está en ese vehículo y otro que está en la universidad. ¿Mm? Entonces la pregunta es, bueno, si yo hago ese mismo experimento arriba de ese vehículo, ¿el resultado de ese experimento es el mismo? ¿Está bien? Y bueno, obviamente nosotros lo que tendríamos que hacer es hacer eso, ir arriba del vehículo, ¿sí? Vamos a suponer que el vehículo acá, al principio, obviamente, para ir de algún lado a otro, al principio tiene que arrancar, ¿está bien? Y después, al final, se tiene que detener, porque si no va a atropellar a alguien, ¿está bien? Y en el medio del camino vamos a suponer que la velocidad de ese vehículo es constante. Bueno, resulta que si uno hace esa prueba experimental, el resultado de la personita que está arriba de ese vehículo, cuando ese vehículo está a velocidad constante, es diferente o el mismo. Es el mismo. Si está a la velocidad constante, sí. Ella, Lautaro, sabe la respuesta. Es el mismo resultado. ¿Ok? Pero sucede que cuando arranca o cuando se detiene, el resultado ¿cómo es? En principio es diferente. ¿Sí? O sea, esos hombrecitos, si quieren el hombrecito este que está acá, ¿sí? Bueno, ahí tendría que dibujar el vehículo. Ustedes me entienden. El hombrecito que está ahí obtiene un resultado diferente en ese experimento. ¿Mm? Entonces, esa simetría de la que estábamos hablando, que habíamos llamado espacial primero y temporal después, es una simetría que se sigue cumpliendo, ¿sí? Si yo me muevo a velocidad constante, con respecto a cómo estaba antes, ¿sí? A la situación en cómo hacía el experimento, yo que sé, en casa o en la universidad. ¿Está bien? O sea, el hombrecito que está en ese vehículo con respecto al hombrecito que está en casa se mueve a velocidad constante en ese caso. ¿Mm? ¿Está bien? Y lo mismo con respecto a la universidad, nada más que con signo contrario a la velocidad. ¿Se entendió eso? Eso es una situación que también, en el caso del péndulo, se ve mucho mejor si en vez de usar un vehículo pensamos en la otra situación en donde yo estaba en planta baja. Ahora voy a decir por qué se lee mucho mejor la situación esa. Y me voy hasta la terraza que está en el piso, yo qué sé, piso 20. ¿Está bien? Había ahí supuestamente una simetría espacial, si yo me ponía en planta baja o estaba en el piso 20, pero si yo tomo un ascensor para ir arriba y hago el experimento en el ascensor, ¿no? Cuando yo esté por la mitad de camino donde el ascensor está a velocidad constante, lo que yo voy a obtener, Lautaro, ¿qué va a ser ese resultado en el experimento? Va a ser el mismo que Va a en... ser el mismo. ¿Está bien? No. Y acá, con la misma razón, acá se está deteniendo, se detiene, ¿sí? O sea, no es que se detiene, se va frenando, se está deteniendo. ¿No? Cuando está llegando al piso 20, vamos a poner, se está frenando, y acá en el medio se está acelerando. Y acá el resultado va a ser el mismo, y acá el resultado va a ser diferente. Pero lo bueno que tiene el caso del ascensor con respecto al caso del vehículo, ¿no? Que estaba yendo en la otra dirección del espacio, es que está muy clarito por qué el experimento es diferente. ¿Sí? Acuérdense que el resultado del experimento básicamente era la
frecuencia de oscilación o el tiempo de oscilación. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cuando el ascensor está por la mitad de la velocidad constante, lo que tenemos como idéntico es el mismo tiempo de oscilación. Ahora, cuando se está frenando o cuando está acelerando, los tiempos de oscilación son diferentes. Uno, ¿sí? Si va a haber en una situación que el péndulo va a oscilar más rápido y en el otro el péndulo va a oscilar más lento. ¿Ok? Entonces, para cerrar la tarea, estaría bueno que de algún punto de vista experimental o si quieren pensándolo de otra forma, ustedes puedan decir, ¿sí?, cuál es el signo correcto. ¿Sí? Acá yo voy a poner el tiempo va a ser mayor o menor acá. ¿Está bien? O se lo podría decir ahora, ¿no? ¿Se lo digo ahora, Jorge? Sí, no tiene sentido esto que vayan a un lugar donde haya ascensor y traten de hacerlo porque quizás se vuelven locos o lo tratan de loco. ¿Sí? Bien. Profe, Recuerden, sí, este experimento puede estar relacionado con uno muy parecido que vi de pesarse de una balanza en un ascensor. sí, sí. Exacto, porque la causa de que el tiempo de oscilación tenga ese valor es precisamente la gravedad. ¿Está bien? Entonces acá de alguna manera es como que cuando estás acelerando o estás frenando, estás cambiando el valor de la gravedad, de alguna manera. ¿Ok? Cuando estás acelerando, estás aumentando el valor de la gravedad. Fíjense, cuando uno se acelera en el ascensor, siente más, que pesa más. ¿Está bien? Y cuando uno se está frenando, siente que pesa menos. ¿Está bien? Ese cambio en el valor de la gravedad hace que el tiempo de oscilación cambie. ¿Ok? Bien, vamos a poner entonces diferentes, se los dejo para pensar en todo caso y después formularé alguna pregunta en la guía. ¿Está bien? Ahí vemos que se rompe cierta simetría, ¿no? Después ustedes en la carrera van a ver que esas leyes físicas que dan soporte al experimento, ¿sí?, siempre van a ser las mismas siempre que el sistema en el que estén ustedes parados sea un sistema que se le denomina el sistema inercial. ¿Sí? O sea que va a haber un conjunto de sistemas, cada uno entre ellos tiene una velocidad constante, ¿sí?, en donde las leyes de la física valen. ¿Está bien? Pero por ahora esto simplemente es una presentación de la idea de lo que es esa simetría del espacio y simetría del tiempo, y la idea de que los experimentos también se van a comportar de la misma manera, ¿sí?, si yo me monto sobre un sistema que se mueve a velocidad constante. ¿Está bien? Esa era la idea más o menos de las últimas preguntas que aparecían en la presentación del péndulo. Con esto cortamos lo del péndulo, respondemos algunas preguntitas si les quedó alguna pregunta con respecto a eso. Si quieren adentrarse con el tema obviamente tienen toda la carrera para hacerlo, ¿sí? Pero o sea, la idea, el intento era mostrar cómo con algo sencillo como un péndulo, en los videos ¿sí?, en los videos que le había dejado antes, ¿sí?, también hay otro experimento que es muy sencillo y que también es muy fácil de darse cuenta, la cuestión esta de cuando el sistema está en velocidad constante frenándose o acelerándose, que es el de caída libre, ¿sí?, o el de lanzar una moneda hacia arriba. ¿Cómo es el tema este de los experimentos? ¿Cómo se conservan, ¿sí?, los resultados si yo me muevo a velocidad constante y cómo no se conservan si me muevo, ¿sí?, en una situación donde yo cambio la velocidad? ¿También? Voy cambiando la velocidad. Preguntitas y le damos después el pase a Jorge. ¿Ninguna? No pueden hacerme ninguna pregunta.
¿Querés que le vaya presentando eso que me pasaste hoy, Jorge? El micrófono. Bueno, Sí, sí, cómo no, Dani, gracias, sí. ninguna pregunta, che. Bueno. ¿Qué son? River y Boca empataron, no tendría que haber ningún problema ahí, porque no hay alguien excesivamente deprimido, digamos. No, yo perdí, Dani, yo soy de Talleres, yo perdí. Bueno. Listo, dejo de compartir acá. Y ya que está. Sí, tal vez una especie de pequeño cambio, Dani, sería no exigirles, pero por favor pedirles de que se presenten y la actividad va a estar muy centrada en lo que podamos hablar entre todos. Así que les vamos a pedir que el que pueda, ¿no es cierto? Porque hay algunos que están conectados en forma que no pueden tener imagen, pero abramos un diálogo entre todos viéndonos. Así que les pedimos por favor que queremos verlos. Presentar ahora. Grande Nelson ahí. Nelson ya lo habíamos visto. Vir la habíamos visto, muy bien. Lautaro. Bueno, ahí ven Jorge, lo que me mandaste eso. Sí, ¿no? Si lo pudieras acercar un poquito más, mejor. Ok. Ahí perfecto, ahí se lee. Bueno, miren, esto es un poco, define los objetivos de la clase de hoy, lo que resta de la clase de hoy. Traten de darle un vistazo, no lo voy a leer, mírenlo. Podemos considerar que lo han leído todos. Muy bien, entonces, como primer pasito, retomamos lo que ya habíamos adelantado antes. Habíamos dicho que íbamos a tomar una botella, por ejemplo, de este tipo. Esta es una botella a ver si se alcanza a leer. No sé si me pueden poner en pantalla completa, tal vez tengan mejor visión. Bueno, esta es una botellita de soda, de agua mineral, que está en cualquier negocio de los grandes, es de la Villavicencio. Y fíjense que le falta el fondo, y si notan,
tiene un agujero en la tapa. Entonces, en relación al título que aparece allí, la descarga de un recipiente con agua, a través de un orificio en el fondo de dicho recipiente. Bueno, esta en particular tiene el agujero en la tapa, quiere decir que va a funcionar así. Es decir, el fondo sería la tapa. ¿Por qué? Porque está puesta boca abajo, ¿no es cierto? Si se fijan, yo hice unas marquitas en blanco y hay un número que tiene que ver con la distancia que hay desde la parte de abajo con la última rayita. Ahí dice como 18,5 son centímetros. O sea que desde esta última marquita hasta el plano que contiene al agujerito hay 18,5 centímetros. Y luego las marquitas que siguen en blanco corresponden a bajar 1 centímetro cada vez. Entonces, fíjense, sería poner el dedo en el agujero, llenarlo de agua, con más agua que la última de las marquitas. Entonces se supone que cuando yo saque el dedo de abajo, va a empezar a fluir agua desde el agujero chiquito. Entonces eso a mí me permitiría, esta forma de proceder, definir varias experiencias que podrían realizar. Entonces, ¿por qué les decía que los quería ver? Porque me gustaría que entre todos participemos con lo que se le ocurra a cada uno qué hacer como experiencia. Yo no voy a escribir nada. Esta es una clase que van a participar ustedes. Entonces, ustedes solos o en grupos, si quieren hacer propuestas, fíjense el punto 2, tenemos que descubrir cuáles serán las variables medibles y que se puedan acceder fácilmente, porque esto lo van a tener que enfrentar solos en la casa. Lo que yo estoy sugiriendo con esta botella así de chiquita, fíjense que esto aún con agua la puedo sostener con una mano y abro así, con la otra mano puedo tener el cronómetro o el celular en modo cronómetro, ¿no? Así que eso me permitió hacer la más sencilla de todas. Pero lo que quiero lograr hoy es que avancemos un poquitito más allá, insisto y repito, con la participación de todos. Entonces, a lo que se les ocurra, lo discutimos. ¿Está bien? Porque en el punto 3, fíjense que no nos debemos ir de esta clase sin tener bien en claro, en forma precisa, cuáles son las experiencias que vamos a hacer. Es decir, todos después de esta clase pueden hacer cuando quieran a partir de ahora la experiencia. Y después en la próxima clase veríamos qué hacer con las mediciones o hacer una discusión. Así que hoy es el diseño. Tienen la palabra ustedes. Insisto y repito, todo aquel que pueda presentarse, que se presente, así nos vemos. ¿No podemos sacar la presentación de Daniel? A ver. Ah, no, no se puede. Creo que la tiene que sacar él, profe. Ah, sí. Dani, ¿estás en la oficina ahí, en tu oficinita? Puso por el chat que se iba y volvía en 5 En 5 minutos. minutos, sí, por eso yo lo saludé. Bueno, no importa. Acá estoy, lo escuchaba de lejos, estoy con un auricular Bárbaro, así que lo Dani. escuchaba. ¿Qué Ya quieren que saque? lo he visto a la presentación. Ahí está, Ahora listo. queremos vernos entre nosotros, así aparecen las imágenes. Sí, che, cada vez somos menos, ¿eh? Porque cada vez, o sea, somos más en el Classroom y cada vez somos menos. Pero bueno, eh,
Dale, sigan, armen el laboratorio, armen entre ustedes, ¿cuántos son? ¿7? 10 menos Bueno, 2, porque seríamos 2, son entre 8. ustedes 8. Claro. Armen el laboratorio ahí que le proponía Jorge. Obviamente que tiene una idea, tienen que tener para medir. ¿Qué instrumento tienen que tener? El cronómetro. Regla, cronómetro, ¿La regla para qué? para Eh, medir la longitud de la botella, sí. por ejemplo. Para hacer Lo las que mostraba marquitas, Jorge, sí, para hacer las marquitas. por ejemplo. Esta es una manera. No hay manera única. Es decir, ustedes pueden, recuerden que si tienen posibilidad de filmar con el celular, pueden dejar todo fijo y hacer una filmación y con el relojito al lado o un cronómetro o con un registro de tiempo en la filmación. Y después, si tienen capacidad de analizar cuánto es el tiempo que va de marca en marca, tienen allí un registro, ¿no es cierto? Que sería el más sencillo de todos. Un vaso Pero, medidor también para medir el volumen. bueno, muy buena sugerencia. ¿Cómo es? ¿Mateo o Nahuel? No sé quién fue. Nahuel. Nahuel. Nahuel, fíjense que esta botella tiene eh, distintas secciones, ¿no? Pero tengo otras acá que no las he probado, pero sé que se consiguen, que también se consiguen fácilmente. Por ejemplo, esta, si me ponen en pantalla completa lo van a ver mejor. Ven que esta botellita tiene un fondo muy plano. Sí, en vez de usarla como habíamos dicho en la otra, defondarla e invertirla y agujerear la tapa, agujerean el fondo genuino que tiene esta botella. Fíjense que esta tiene una sección constante. Y al ser chiquita también la pueden manipular fácilmente. O sea que no sería una experiencia muy difícil de lograr, ¿no? Un detalle sería este, por ejemplo. ¿Cómo hice el agujero? Ven que este es un clip. Lo pelé en una parte y esto fui a la cocina, lo calenté. ¿Alguna vez vieron qué le sucede a un metal cuando uno lo calienta? ¿Qué le ocurre? Sí, se pone el rojo vivo. Se dilata, puede Y eso es ser. evidencia de que se va a dilatar, muy bien, sí, pero que se ponga en rojo o distintos colores, porque vieron que a medida que pasa el tiempo va cambiando un Sí, poquito el color. Eso es evidencia de qué le ocurre a ese metal. se calentó. Y al calentarse aumenta qué cosa? La temperatura. La temperatura. Se empieza. ¿Por qué? Porque está en contacto con una llama. Por conducción. Fíjense qué cantidad de cosas. El estudio de por qué emite luz este metal cuando uno lo calienta es objeto de estudio en tercer año. La llama, ¿qué se imaginan que es la llama? Una reacción química. Ajá. Y entonces es un conjuntito de partículas. Está ionizado y hay átomos que están emitiendo luz, pero en las reacciones químicas también van a estudiar en segundo año algo de química. Ya van a ver qué ocurre con la temperatura. Las reacciones que cuando suceden, la temperatura aumenta muchísimo en el volumen de ese gas que está reaccionando, en este caso sería el aire. Entonces, por eso, al estar en contacto con el metal, aumenta la temperatura del metal.
Bueno, eso viene a cuenta de que cuando uno mira con la lupa la carrera que están por emprender, les va a dar modelo para todas las situaciones. Y si son afortunados van a encontrar una situación donde no hay explicación y eso va a ser materia de estudio. Y hay gente que se pasa la vida haciendo eso, ¿no? Tratando de explicar un fenómeno que está tratando de realizar. Bueno, entonces con esto en rojo, lo que logré fue un agujero extremadamente chiquito, fíjense, del orden de 1 milímetro. Pero si uno es cuidadoso, podría intentar hacer un agujero más grande y otro más grande y otro más grande, cambiando la tapita, por ejemplo. Entonces uno podría hacer la misma experiencia aumentando el diámetro del agujero chiquitito. Entonces recuerden la discusión que tuvieron con Daniel acerca de las variables que uno controla y las variables que uno no controla, que son propias de la respuesta de lo que llamábamos el sistema. En este caso el sistema sería el agua más el recipiente y el agujerito, y esto funcionando. Entonces el análisis nuestro va a ser qué pasa con, por ejemplo, para empezar, la altura en función del tiempo. La altura en función del tiempo. Acá tengo otro que también se puede desfondar de acá. Este es una especie de tubo que no es de vidrio, es un plástico. Y también puede cambiarse la tapita y se pueden hacer los agujeritos. Y funcionando así es un tubo que tiene la misma sección. Así que traten de pensar, hagan volar la imaginación, y sería bueno que alguien propusiera una experiencia, desde que mide hasta empezar a ver qué análisis de datos podríamos llegar a hacer, o cuáles son las curvas experimentales que podrían lograr, etcétera, etcétera. Profe, yo tengo una propuesta Bárbaro. y es elegir una misma botella con dos tapitas, digamos, una con cierto diámetro, con cierto hueco, y otra con otro más grande. Eso es muy complicado de medir, ¿no? No tenemos los instrumentos para medir justo el huequito que hacemos, si es muy chiquito, capaz en un recipiente más grande sí se podría, que podría ser también utilizar un recipiente más grande. Y bueno, ir reemplazando para ver cómo varía el tiempo. O sea, poner el que tiene el agujerito chiquito y después poner el que tiene el agujerito grande. ¿Cómo varía la altura, digamos, en función del tiempo? La columna de agua en función del tiempo. Bueno, ahí digamos que la experiencia de todos los días, ¿cuál ha sido? Tener un recipiente como, por ejemplo, la batea de agua, y cuando se va vaciando, fíjense que hay un cúmulo de fenómenos, ¿no? Entonces uno dice, en realidad voy a tratar de mantener una condición para que no sucedan esos fenómenos. Cuando ustedes ven que la batea se está vaciando, ¿han notado algún fenómeno allí? O hagan memoria, porque seguro que lo han visto. Profe, perdón que pregunte, pero ¿qué es la batea? ¿Qué sería? No, la batea es donde uno lava los platos, se lava la cara sí, en el sí, baño, sí. No había escuchado esa palabra nunca por eso. No entendí. Se hace como un remolino. O sea, Claro, como dijo Lautaro, cuando, por ejemplo, vos llenás y le pones un tapón o algo y sacas el tapón, se hace un remolino cuando va. Perdón, no lo había escuchado, Lautaro. Sí, eso estaba preguntando justamente. Sí. Y después otra cosa que puedes hacer es abrir la canilla directamente y ves como el agua simplemente pasa.
Y ahí pasa algo, ahí pasan dos cosas diferentes. Si solo abrís la canilla, el agua como que se desagota más rápido. Si vos llenás la batea con agua y sacás el tapón, tarda muchísimo más en vaciarse. Y digamos, si tomamos la misma cantidad de agua, obviamente. Fantástico. Entonces, ¿sería deseable tener remolinos o sería necesario tratar de evitar que tenga remolinos para hacer mediciones tranquilos? ¿Qué les parece? Y trataríamos de evitar que se armen remolinos para poder que sea más constante la caída del agua. Claro, entonces eso nos definiría la superficie que está libre, que viene bajando, sería lo más plana posible. De momento que empiezan a existir esos remolinos, hay una especie de, como lo que sucede, qué sé yo, en los líquidos de movimiento en el río, uno siempre ha visto que la superficie siempre tiene. Pero si uno logra una relación para una botellita dada, un agujerito, con la condición de que, por ejemplo, el diámetro del agujero mucho más chico que el diámetro de la sección abierta, ¿está bien? Entonces pueda evitar los remolinos. Entonces fíjense que para lograr una situación controlada, uno tiene que empezar a pensar en ciertas hipótesis, como ya lo habían hecho en el péndulo, ¿no? También, profe, la sección tiene que ver, si varía mucho la sección entre botellas, se va a alterar también un poco el resultado por el tiempo va a variar. Entonces, a ver, si uno logra... Bueno, y después hay otra cosa, ¿no? Una cuestión. Fíjense que uno desde el vamos dice agua, pero bueno, tenemos cualquier líquido para poner. Claro, Uno se puede podría, variar la cantidad también. claro, uno podría poner, bueno, hay líquidos que son peligrosos, ¿está bien? Los tóxicos quedan descartados totalmente. Si quieren un líquido que fluya mejor que el agua, cuidado porque ahí están los solventes. Y eso es peligroso de trabajar porque el solvente se evapora. Si ustedes tienen una vela o una chispa por ahí, pueden tener problemas serios. De hecho, cuando yo era chico, una de las madres de mis compañeros se puso a sacar unas manchas en una palangana con un solvente y tenía la cocina encendida ahí a unos pocos metros. Por supuesto, generó un incendio espectacular. Así que la elección del fluido, bueno, y hay otra cosa, por ejemplo, usarían miel. No, A ver, así cualitativamente, ¿cuál es el fenómeno que se produce en la miel, o sea, descargando con miel, que no ocurriría con el agua, por ejemplo, o se daría con mucha menos se también. pega a las paredes, tiene otra viscosidad, por decirlo así. Ajá, ajá. Yo hago los dibujos que vos me vas diciendo, Jorge, así te... Si vos Bueno, me no, decís. fíjate, Yo tampoco sabía lo que era batea, ¿eh? No, mentira, sí sabía. de lavar la ropa. Es cosa Es que de... yo he sido un estudiante en otra época. Me voy a la batea a lavarme la ropa, así decíamos los estudiantes en aquella época. ¿Qué dibujo, Si Jorge? está la batea ocupada, no vas a poder. Bueno, voy a la tarde. No, mira, Dani, la idea sería algún tachito con forma así como este, Ok. o como este, que sea tipo recto. Es. Y después Ok. hay dos diámetros, son dos distancias que uno las puede controlar. Entonces, para eliminar
la rotación del fluido cuando se está yendo por el agujero, conviene considerar que el diámetro del agujero de abajo sea bastante más chico, mucho más chico que el diámetro de la sección abierta. 10 está bien. Que todo el mundo sabe lo que acaba de escribir Dani, porque fue la discusión que dimos, ¿no es cierto? Ok. Perfecto, Dani, bárbaro. Y acá estaría. Bueno, el otro fenómeno tiene que ver con lo que dijo Nelson. Ahora, recuerden esto. Estas charlas empiezan a insinuar, como vieron recién con la simetría, cosas que justamente eso marca por qué puede ser interesante para ustedes estudiar física y despierta curiosidad o no. Bueno, eso es lo que ustedes tienen la última palabra. Pero la idea es tomar elementos del secundario, no conocimientos de cursos posteriores al secundario. Entonces, cuando uno habla de la viscosidad, el fenómeno no puede ser más claramente descrito como pensar lo que le ocurre al agua y que le ocurriría a la miel. Y lo que dijo Nelson es totalmente cierto. La miel se pega en las paredes, entonces hace que eso dificulte que fluya a través del agujero. Bueno, ese fenómeno de pegarse en las paredes y de ocurrir algo dentro del fluido, se llama viscosidad. Y eso se va a estudiar en segundo año. Este tipo de experimentos estamos salteando el primer año. Esto se empieza a ver en segundo año. Pero ya van a ver el enfoque que queremos dar. Es bastante cinemático. Y después va a haber una pregunta relacionada con la simetría que mencionaba Daniel, ¿no? Como una especie de frutilla de postre que es totalmente inesperada en este experimento, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, si uno tiene una regla al milímetro y es cuidadoso para hacer los agujeros, bueno, medir el diámetro más grande es fácil, eso hay que preguntarle cómo es a la costurera de la mami. Cuando les hacía los pantalones o lo que sea, la costurera. Estamos hablando de 450 años, ¿sí? En el pasado, digamos. Está bien. Bueno, a ver, ¿cómo les mediría la talla la mami con ese instrumento que se llama el centímetro que tiene ahí en el cajón? Esa sería una regla, pero ¿qué característica tiene la regla esa? En la lata de galletitas danesas. Entonces, si yo tuviera que determinar el diámetro de esto, y usando el centímetro ese que tiene la mami ahí en el cajoncito, es muy fácil con eso medir el diámetro grande. ¿Cómo lo harían? Nunca entendí eso, porque o sea, vos podés agarrar el centímetro, la cinta, digamos, el costurero, y lo medís alrededor. Pero también podés medir el diámetro con una regla común. Ajá. Pero las mediciones son distintas, ¿o no? Ah, bueno, Cada bueno, distinto bien. resultado. Ahí, la propuesta es totalmente válida, incluso me alegro que lo digas, porque cuando vos tenés esto bien definido, vendrías con la regla y estarías intentando buscar la máxima distancia entre cosas opuestas, ¿no es cierto? Acá. Y con el centímetro vos dijiste, lo pongo alrededor y miro las marquitas. ¿Cuál será más sencillo o cuál será más preciso, no? En el sentido de que, ¿cuál es más repetitivo? ¿En cuál me dará distintos valores cuando yo mido muchas veces? Midiendo el diámetro con la regla, es más probable que me dé diferentes valores. Parece, ¿no? Que me voy a tener que esforzar más para obtener... Porque tendría que entrar bien el centro justo de la botella para que me dé siempre el mismo valor. Y bueno, entonces ahí fíjense que hacer una práctica de acuerdo a lo que venían hablando con Daniel para tratar de expresar el resultado con muchas mediciones
lo podrían hacer con el centímetro y con la regla y comparar, ¿no? Ese famoso intervalito de incerteza, ver cuál es más chiquito. Entonces podrían decir, no, bueno, me quedo con este procedimiento experimental que da un intervalo más chiquitito. Bueno, esas son cosas importantes, ¿no? A tener en cuenta. Y acá no veo otra manera más que acercar los milímetros y lo más chiquitito podría ser, ahora si se les ocurre algún procedimiento para determinar Se podría, profe, se podría medir directamente con un calibre el clip, en ese caso el clip que usted con el que hizo el agujero. Bueno, a ver, ¿tienen calibre? Yo no les voy a pedir que compren un calibre. Claro, bueno, si se quisiera determinar, digo, no. Por eso les decía de lo más fácil accesible. Es decir, el que tenga calibre, lo que dice Nelson es muy pertinente. Ahora, cuidado que el diámetro, por ahí yo jugué un poco y traté de hacerlo un poco más grande, el diámetro del alambrito que ponía. Entonces, van a tener que usar, si no usan la regla y el que tiene un calibre, hay que usar el modo de calibre que permita mejor que la regla acercarse al diámetro. Y puede no coincidir. ¿Y no sería mejor medir el alambre que hace el agujero? Bueno, esa es la propuesta de Nelson, pero cuidado, porque acá en este en particular, yo lo hice un poquito más grande, tratando de girarlo, ¿no es cierto? Lo giraba un poquitito. Sí. Ahí sonaste. Bueno, ahora les hago una pregunta que tiene que ver con el castellano. Todos ustedes, muchos de ustedes están diciendo agujero, y yo estoy diciendo agujero. Según lo que yo tengo entendido es agujero, pero no sé si se acepta agujero. ¿Cómo andan del castellano? A ver, yo te digo ahora. Para mí debe ser No, agujero con seguridad es. Pero sí. no sé si está aceptado agujero porque normalmente la gente dice agujero. Sí, no, el agujero no. A ver. Con H vos decís. A ver. Bueno, sí, yo Yo con H nunca la vi, pero puede ser. A ver. Ah, no, hay gente que le dice con B larga. Bueno. ¿Cómo no es esto? Bueno, no parece. Buraco, decís vos. Agujero, abú. Así como decís abuelo, agujero. Agujero. A lo mejor ese tiene otras características. Esa yo no la conocía. Bueno, no importa. Cuidado con usar una palabra que está aceptada por el uso, pero no la está aceptando. No aparece en la RAE. Entonces parece ser que cambiar la distancia de chiquititas que está dibujada allí en lo que presenta Daniel, eso es posible también. Pero bueno, no hay que ser tan fanático, porque si uno va a medir 8 veces, 5 veces la distancia para distintos tiempos, cambiar la tapita son otras 8 mediciones y otras 8, entonces uno te va a terminar haciendo como 300 mediciones. Tampoco es la idea, ¿no es cierto? Pero cuidado porque se podría intentar con la misma botella, que se pongan de acuerdo. Bueno, yo hago el agujero chiquitito de 1 milímetro, el otro lo hace de 2, el otro lo hace de 1,5. Y después vamos a ver para qué sirven esos datos, ¿no? Profe, también se puede probar con más de un agujero en la tapita, pero
Bueno, ese es el efecto regadera. Muy bien, sí, perfecto. Pero ahí la cosa sería un poquito más complicada. Porque si ustedes piensan en qué hace el fluido, a ver, acá tenemos una masa de agua o de líquido, ¿no es cierto? Masa ya fue definido. Entonces ahora esto no es un cuerpo rígido como lo eran las bolitas del péndulo. Entonces ahora esto cambia de forma. Y gracias a que eso cambia de forma, uno tiene la posibilidad de hacer el experimento. Entonces, si uno hace dos agujeros chiquititos, tenemos el principio de la regadera, ¿no? Bueno, mi intención no era complicarlos. A mí me parece que eso les complica mucho la cuestión. Sí, bueno, Pero si hay alguien que lo quiere hacer, bienvenido. O sea, tomar, por ejemplo, uno como este y hacerle muchos agujeritos con un cierto patrón y después agarrar otra botellita, cambiarle el patrón de los agujeros y detectar algo o lo que se les ocurra, es válido. Ahora, lo que sí hay que orientar un poquito es qué hacemos primero. O sea, medir la distancia en función del tiempo para un D fijo parece que es básico en nuestra experiencia. Y también sería básico intentar disciplinarse para obtener también variaciones del D minúscula. Muy bien, esa es una pregunta. Pero no queremos dar teoría, queremos que vaya... Pero bueno, pero una definición. No, por supuesto, el caudal en los colegios industriales está definido. Alguien definió en el secundario el caudal, tiene la palabra. En el secundario, los que hicieron curso posterior al secundario, les pido que no respondan, porque seguro que lo saben. La cantidad de fluido que circula por un tubo, por decir, no sé, por un orificio. Unidades. Ajá. ¿Y qué unidad? Exactamente, a ver. Con las unidades te das, siempre está bueno lo de las unidades porque con las unidades te das cuenta de cómo es la definición. Por ejemplo, un caudal de 3, ¿qué? Volumen sobre tiempo sería. Litro por segundo. Listo, litro por segundo. Nahuel, ¿estás usando conocimientos de tu secundario? Sí, fui a un técnico. Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, ahí está, ya está, ¿no? La cantidad que circula de litros por segundo. Bueno, este dato que apuntó Daniel con esa pregunta es muy importante para hacer el modelo al final de todo este análisis, para tratar de explicar lo que hemos medido. Entonces ahora viene una pregunta difícil, pero les digo en qué contexto va a estar esa pregunta difícil. Ustedes recuerden que habían intentado, y con mucho éxito, de acordarse de cómo eran las ecuaciones que describían el movimiento unidimensional de caída libre de un cuerpo. El caso más sencillo es que teníamos una pelotita y la dejábamos caer y el aire no influenciaba para nada, porque decíamos que le pongo mucha masa, tiene mucha masa la bolita, entonces el aire no me influye mucho. Pero yo me acuerdo que alguno de ustedes, creo que era Rebeca, con punto y coma nos dio las ecuaciones y también la completaron ustedes, ¿no? Entonces, esos aspectos de la distancia al piso de la bolita que va cayendo en función del tiempo, fíjense que es un problema bastante análogo al que tenemos acá. Pero ahora el objeto no es una bolita que cae, sino que es la superficie libre que está por arriba del líquido, es la que se está moviendo hacia abajo, ¿no? A ver, así a grandes rasgos, porque esto a ustedes son los que tienen que escribir en esta clase.
¿Cómo, cómo eran las ecuaciones para la bolita que caía? Todo conocimiento de secundario, ¿eh? Me parece que ahí, No, no, pero si lo hicimos ya. En la primera clase, creo, o la segunda, no me acuerdo. A lo mejor el título, la cinemática del movimiento de la bolita que cae. No me acuerdo quién fue, me parece que era Rebeca, puede ser que Rebeca las hayas. eh, una preguntita que podríamos hacer es, si vos tenés un tubito así, ¿ok? Y lo tenés abierto y esto está lleno, ¿cómo se relaciona con un tubito con el doble de diámetro? No sé, pero quizás me estoy metiendo con otro experimento, ¿no, George? sí, 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 sí. ¿Está bien? Con el caudal. Ah, bueno, bueno. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿No? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Se llena en la misma cantidad de tiempo? A ver, Este, pero para no perder el hilo, Dani, sí. yo insisto en las preguntas de repasar las ecuaciones que habíamos visto para la caída libre. Oh, mira, mira, Antonetti. Antonetti. A ver, espera que la busco, espera que la busco. A ver, esto se puede buscar en el chat, ¿no? En el chat. Era, a ver, hay una que dice D es T por B. ¿Esa? Ah, bueno, son expresiones equivalentes al vínculo entre el D y el T cuando el B es constante, ¿no es cierto? Muy bien. S corresponde a la distancia instantánea de la bolita respecto al piso cuando se está cayendo. Sí, o sea, en el secundario nosotros lo veíamos siempre más como recto, porque cuando está cayendo Sí. influye la aceleración de la gravedad. Entonces A ahí ver, sería uniformemente variado las ecuaciones. ¿viste? Animé que una ecuacioncita del. A ver, ¿te acordás de eso? Porque creo que Rebeca, ¿puede ser que Eh, Rebeca las haya escrito? No, no, Diana las había escrito, ah, pero me ¿Yo? parece que sacó la carpeta del secundario, me acuerdo, sí. ¿Cómo sería el D versus T para el caso de que la pelotita va en caída hacia abajo? ¿Se acuerdan? Estoy seguro que lo han visto Profe, todos. ahí puse una, no sé, no me acuerdo si era esa, creo que sí. Creo. Mateo escribió velocidad inicial por T menos un medio de G por T. Muy bien, de acuerdo. El T por T Me sería T al falta. cuadrado, no sabía cómo ponerlo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Mateo, está correcto eso. ¿Qué pasaría en el instante t igual a cero? Fíjense que habría que evaluar en esa ecuación el t igual a cero. Nos estaría dando que d está donde medimos la distancia cero. Si lo medimos desde el suelo, esa ecuación le faltaría algo para reflejar el hecho de que la partícula inicialmente está a una cierta altura. Si yo a esa le sumo un d inicial, o sea, tal como la escribió Mateo, súmenle un D inicial a la de Mateo.
A ver, ¿quién la va a escribir? Eso, fíjense que esa es un poquitito más general de la anterior que escribió Mateo. La que escribe Lautaro es idéntica a la de Mateo, pero le suma una constante. Eso significa que en t igual a 0, la distancia es la d inicial, que puede ser 1 metro, 2 metros, etc. Bueno, entonces ahora, ustedes en matemáticas han hablado de líneas rectas y parábolas. No, Profe, estamos con polinomios. Polinomios. Entonces, este sería un polinomio ¿de qué grado? ¿Alguien quería preguntar algo, Mateo? sí, profe, una pregunta. Sí. Ahí en esa fórmula, ¿no es posible determinar la altura simplemente calculando la distancia? Porque sabemos que la velocidad inicial va a ser 0 siempre. Y si tarda, no sé, 10 segundos en caer, ahí podés despejar la fórmula y te da el resultado de la distancia que recorrió la pelotita desde arriba hasta abajo, digamos. Entonces podés determinar cuál es Sí. la altura inicial, la distancia inicial. Bueno, pero uno puede ir al revés. Sí, lo que vos decís es totalmente pertinente. Pero uno puede conocer la distancia inicial, por ejemplo, y la fijas vos de afuera, la podés controlar. Acordate que, como mencionaba Daniel en las clases anteriores, hay muchas cosas que uno puede controlar en la experiencia. Cuando ese t sub i lo puedo controlar yo. Ahora, fíjense que las otras constantes que están en los otros términos de ese polinomio, ese es un polinomio de grado 2. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo a la definición rigurosa de matemática. Ahora, la naturaleza de las constantes que están allí son bien distintas. Dijimos, d sub i lo controlo yo porque la puedo tirar desde cualquier altura en principio. Pero después me aparece g sobre 2 y después en el otro me aparece v sub i. Y Mateo dijo, bueno, nosotros podemos hacer que v sub i sea 0. Ahora, yo les diría lo siguiente, como muy bien escribieron esa ecuación, les digo, v sub i y d sub i son de distinta naturaleza que el g que aparece allí. ¿Cómo interpretarían ese enunciado que yo acabo de decir? ¿Qué les parece? ¿Lo repito? Sí, profe. En ese polinomio, las constantes del polinomio son de distinta naturaleza. Por ejemplo, v sub i y d sub i son de naturaleza distinta que el g. ¿Por qué? ¿Qué dirían al respecto? Cambia la parte literal, sería, según lo que estamos viendo en matemática, porque la g tiene metros sobre segundo al cuadrado, la Bueno, velocidad tiene, bueno, depende, eso está metros una por muy buena segundo. observación, que va de acuerdo al análisis dimensional que vieron con Daniel. Así que, desde ya, todas son distintas desde el punto de vista del análisis dimensional. Totalmente de acuerdo, Vir. Pero desde el punto de vista de la experiencia, hay algo que distingue el v sub i y el d sub i del g. Que el g no varía, Claro, no varía. A ver en qué sentido no varía. A ver, pueden que es la, especificar. Siempre el mismo, dependiendo de donde estés. Bueno, cuidado, porque si yo hago la experiencia en la Luna, ¿qué le pasaría al G? En ese caso sí varía. ¿Es más grande el G de la Luna en la No, superficie? ¿O es más chico? es menor. Y viste, respondes bien y me invitas a que te pregunte, ¿por qué es menor el G de la Luna que el G de la Tierra? A ver, mira qué pregunta para despertarnos.
Y porque la fuerza de atracción que genera la masa que tiene la Luna es menor a la fuerza de atracción de la masa que genera la Tierra. ¿Por qué? Porque, Parezco un pibe chiquitito que pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque genera menos fuerza la Luna que la Tierra. Ah, ¿viste? ¿Por qué? Y por la cantidad de masa que hay. Viste que lo sabías, Lautaro. Muy bien, muy bien. Yo debajo de mis pies, cuando estoy en la Tierra, tengo más masa que cuando me voy a la Luna. Parece que la ley universal de gravitación inmediatamente responde esa pregunta. Acá pone Daniel otra preguntita. ¿Y el radio de la Tierra, el radio de la Luna? Para molestar, digamos. Seguro. Está bien, pero sabes que me perdí en lo que estábamos, porque estábamos con B sub I, D sub I y la G era, ¿cómo era, Jorge? Sí, lo que pasa es que Beer dijo muy bien, son distintos porque tienen dimensiones distintas, correctísimo. ¿Qué es Entonces D sub I? yo iba a decir que la naturaleza del G es distinta de la naturaleza de B sub I y de D sub I. D sub I, ¿qué es? Diámetro. No, fíjate que en el chat, ahí, Instancia inicial. claro, perdí. Lautaro escribió, Altura sería en todo caso en el experimento de caída libre. Ajá. sí, la Bien. altura inicial, el D sub I, Dani, y V sub I, la velocidad inicial. Siempre un movimiento unidimensional, vertical, lo más sencillo posible. Muy bien. Bueno, entonces, el G puede llegar a cambiar si yo me voy de un lugar a otro. Y Lautaro parece que vio en el secundario la interacción gravitatoria. La caracterizó con una fuerza. Entonces estaba tratando de acordarse por qué el G de la Luna puede llegar a ser más chico que el G de la Tierra. Y ahí uno derivó en muchas cosas, ¿no es cierto? Y Daniel no pudo quedarse callado y preguntó, ¿y qué pasa con los radios? ¿Y qué pasa con las masas? ¿No es cierto? Bueno, Está bien, no, bueno, pero, perdón. eso lo van a estudiar en la física 1, física general 1, con detalle. ¿Qué implicancias tiene todo eso? Y los que vayan a estudiar gravitación, va a ser la aproximación de grado cero a muchos modelos de distribuciones de masa en el universo. Así que la cosa, bueno, ni siquiera está dando el inicio del tema. Pero así como recién hablábamos de simetrías y nos escapamos para ver qué se hace en la licenciatura, también hay que decir eso. Existen otras teorías gravitatorias que podrían estudiarse dentro de una licenciatura en física. Bueno, normalmente eso aparece en los videos que uno mira, pero en realidad hay que ser mucho más concreto, hay que tratar de leer historia de la física, cómo es que Newton llega a eso, cuál es la historia que hay detrás de eso, cuáles son los nombres, cuáles fueron las mediciones que llevaron a formular esas hipótesis, etcétera, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el G, si estamos en la Tierra, no va a cambiar. Usamos ese principio que dijo Daniel. Si yo no me muevo mucho de altura, el G no cambia. Si yo me voy a un satélite, entonces tengo que empezar a pensar de que sí. Recuerden que lo que mencionaron recién es que el G varía con el radio, ¿no? Y también con la masa. Muy bien. Entonces el G tiene esa naturaleza. Ese es el contexto en el que aparece G. Pero B sub I y D sub I son de otra naturaleza. Entonces, ¿quién fija D sub I y D sub I? La distancia la puede dar uno. La distancia a partir de la cual uno la deja caer es D sub I. Muy bien. Claro, y la velocidad dependiendo del líquido, ¿no? Y el diámetro. Ah, bueno, no, pero espera. Restringámonos a la caída libre. En la caída libre, el B sub I que aparece en la formulita que escribió Lautaro.
que era un poco sumarle una constante a la que puso Mateo. Y la relación entre la gravedad y la distancia inicial es lo que produce la velocidad. Si nosotros soltamos el objeto, se va a producir la velocidad. Ah, no, pero es velocidad inicial. Claro, claro. Bueno, no importa, esto lo van a ver después. La V sub i tiene la misma naturaleza que el D sub i en el sentido de que lo que puso Daniel, la establece uno a la velocidad inicial. ¿Está bien? Entonces yo puedo dejarlo, lo suelto, inicialmente lo tengo interactuando con los dedos y no lo dejo caer. Dejo de interactuar con los dedos y se cae. Ese tiene una velocidad inicial, como dijo, bueno, no me acuerdo, creo que fue Mateo, puede ser. Ese sería un experimento con la velocidad inicial 0. Pero yo puedo estar moviéndome verticalmente con la mano, o sea que la bolita tiene la misma velocidad que la mano y la suelto. En el instante que la suelto, la bolita tiene la misma velocidad que la mano. No hagas las parábolas, Dani. Las parábolas están No, es prohibidas. que estaba poniendo que el de atrás empujaba a este y lo hacía No, caer. está bien. Se va a armar lío. No, tiene que ser unidimensional, si no. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, si fuera un revólver, no se me ocurre nada, un revólver, y disparo, ese tiene una velocidad inicial enorme. Bueno, pero ¿qué quiere decir grande? Y si yo comparo con que la velocidad inicial sea 0, fíjense que los términos en esa ecuación que escribió Lautaro son bien distintas. Pero ahí, profe, si utilizamos el revólver, habría una fuerza que se aplica además de la fuerza de la gravedad, que es lo que produce el movimiento en caída libre. Digamos, si disparas un arma hacia abajo, el arma está aplicando fuerza sobre el objeto y hace que baje o que caiga más rápido, digamos. Lo cual se Bueno, suma a la fuerza de la gravedad. pero cuando la bala abandona el caño, ¿qué ocurre? Ya no Ya, interactúa más con la pistola, el revólver. Entonces, el instante inicial es justo cuando abandona el caño. Y esa es una velocidad bien distinta de que si yo la dejo caer a la bala. pero eso también depende de qué tomamos como velocidad inicial, como momento inicial, porque podemos tomar que el momento inicial es cuando la bala estaba en la parte de arriba del revólver y también tomamos al revólver como parte del... No. Claro, como yo estudio la caída libre y ustedes escribieron eso, estoy tratando de seguir la línea de pensamiento que ustedes traen con esa ecuación del Lautaro. Y digo, el V sub i en realidad lo pongo yo, igual que el D sub i. Entonces yo puedo generar tantas V sub i y D sub i como yo quiera en un experimento. ¿Se acepta eso? Sí, digamos, también lo establece quien hace el experimento. Claro, esa es muy bien. A eso íbamos, yo quiero ir a eso justamente. Entonces, resumamos, tenemos, las constantes tienen unidades, porque en el miembro izquierdo tiene que estar una distancia medida en metros. Después, B sub I por T tiene que arreglárselas para que eso dé metros. Nos remitimos a la discusión que dio Daniel de el análisis dimensional para cada uno de los términos, ¿no es cierto? Muy bien. Y el G no lo puedo controlar. El G es lo que va a estar interactuando con la bolita y eso depende de donde yo esté. Si estoy en la superficie del Sol, puedo imaginarme ahí que el G es muy distinto de lo que va a ser en la Tierra, en la superficie de la Tierra o en la superficie de la Luna. Y así siguiendo, ¿no? En cualquier objeto. ¿Por qué es importante
repasar este análisis, porque ustedes van a medir la altura en función de el tiempo. Entonces, ¿con qué modelitos vamos a tratar de explicar las relaciones que vamos a ir obteniendo? Y bueno, vendrán las líneas rectas, perdón, vendrán las parábolas. Entonces, yo lo que quiero plantear ahora como inicio, y lo retomamos en la próxima, o sea, pasado mañana, es no, Dani, sí, no, el miércoles. El miércoles, el miércoles. ¿El Miércoles, diámetro tiene que variar también o perdón, Dani. el diámetro se varía también o Bueno, sí, ahora ya vamos a hacer el resumen de todo. me Yo voy a anotar? sí, le redondeo lo siguiente. La ecuación de Lautaro que hemos discutido es una parábola. Y también hemos visto que las constantes que tienen que ver en ese polinomio de grado 2 están asociadas, algunas a cómo hago el experimento y otras es en la situación de interacciones de la masa que se va a mover. ¿Está bien? O sea que todo el mundo parece que entiende que la masa interactúa con la Tierra, por eso es que aparece el G en esa ecuación. Si fuéramos a la Luna, la cosa sería el G de la Luna. Muy bien. Profe, una Entonces, pregunta. sí, Si vamos a estar midiendo la distancia de la botella, sí. en realidad tendríamos que medir volumen para hacer lo del caudal que pedía ahí el profe Daniel. Bueno, ahí Dani, en ese dibujito, yo no me adelantaría al tiempo de descarga. Yo no lo haría eso, Dani, por ahora. Yo Ok. haría una cosa extremadamente más sencilla. Hacer un dibujito de la distancia, llamarla H, desde el agujero hasta el nivel del líquido. Ok. Esa llámenla H. ¿Y qué es lo que tienen que medir? Bueno, a ver, entonces, hagamos la siguiente experiencia. Supongamos que tenemos el dedo en el agujero y estamos listos con el cronómetro. Saco el dedo simultáneamente que disparo el cronómetro. Entonces el H empezó a disminuir. En alguna otra marquita yo podría poner otra vez el dedo en el agujero y parar el cronómetro. Fíjense qué divertido que es, ¿no? Hay que practicar para hacerlo bien, ¿no? ¿Una Entonces, marca donde mide la botella? perdón, espera que ¿Una no marca escucho que mide bien. la botella? El diámetro D sería el de la botella. Está bien, pero digo, la marca en donde frenan. Ah, sí, sí. Bueno, hablábamos de cosas como estas, Está bien. sí, pequeñas marquitas. Entonces, yo les propongo que obtengan no menos de 5, si pueden más, mejor, pero no menos de 5 tiempos medidos y sus correspondientes distancias. Ok, no el tiempo de descarga, sino el tiempo a medida que se va vaciando, digamos, Claro, la claro. botella. Es lo más parecido a lo que ustedes dijeron para la partícula en la caída libre. Medían la distancia con una regla, lo filmaban y después pasaban el... Claro, bárbaro, fantástico. Pero recuerden lo que decía Daniel acerca de las gráficas y cuál es la variable que yo controlo, la que no controlo. En realidad, la que no controlo, ¿cuál sería? El tiempo. Y si fijo D, ¿qué pasa con H? Es constante. Podría pensar de que soy más amigo del tiempo
y que como tengo el reloj, lo puedo seguir fácilmente, y la que no controlo en realidad es la H, porque esa va a depender de lo que sea todo el sistemita este que tengo definido. Entonces podría ser la gráfica H versus T. Lo que se puede hacer, profe, es medir los tiempos parciales en cada liñita. En el celular, por ejemplo, en el cronómetro del celular, no hace falta frenarlo completamente, sino que se puede medir punto por punto. Así también no hay errores de medición en cuanto empieza la cosa y sacamos el dedo. Directamente agarramos, hacemos 10 marquitas y hacemos 10 tiempos parciales para cada marquita. Fantástico, Mateo, fantástico. Veo que te estás entusiasmando. Espero que lo hagas después que terminemos la clase. ¿Qué dijo Mateo? ¿Filmarlo? ¿O? No, cuando en el cronómetro del celular se puede poner tiempos parciales. Cierto. Sí, Y si no, fíjense también de filmarlo y después ven bien detenidamente la filmación. ¿Sí? Inclusive la filmación no necesitan ningún cronómetro, ya directamente en la misma filmación tiene su cronómetro. ¿Está bien? Bueno, recuerden que lo deberían hacer con la forma más sencilla que tienen acceso cada uno. ¿Está bien? Lo que sí me interesaría que se pongan de acuerdo y hagan distintos de. Siempre van a tener que primero jugar un poquito para que no estén los torbellinos. Usen agua en primera instancia, después cambien de líquido en todo caso. ¿Está bien? Y háganlo cada uno con un D distinto. Entonces sería muy interesante ver lo que va a ocurrir con los parámetros del polinomio, porque líneas rectas o polinomios es lo que vamos a utilizar. Entonces está abierta la pregunta, sí. Entonces, ¿está claro cuál es la experiencia? Sí, profe. Entonces, podemos ir a tomar la leche tranquilos. ¿Hacemos solo eso, profe? Yo noté 3. Yo diría que hagan la que puedan, sí. Pero sí, pues, no repitan el D chiquitito. Intercámbiense información y traten de hacer un conjunto grande de D chiquititos. Distintos, uno para cada uno. Sí, terminamos. Deberías dejar de, de grabar, Dani. Bueno, nos vemos el miércoles, seguimos con este análisis. Si alguien tiene la curva, la puede mandar por